Bueno, ahí estamos. Bienvenidos al último capítulo del año de Realty Talks. Con el capítulo de hoy, en el episodio de hoy, cerramos la primera temporada, una temporada que nos superó ampliamente en resultados de lo que esperábamos tener. 26 episodios donde hemos hablado con un montón de referentes del desarrollo inmobiliario y hoy me doy un gusto. Hoy quiero entrevistar, siempre entrevistamos a los referentes generales del mercado, hoy quiero entrevistar a mi referente, la persona por la que desarrollo, por la que aprendí a construir y sobre todo por la que aprendí a trabajar. Hoy entrevisto al ingeniero Mario Pinelli, también conocido como mi viejo. Bienvenido, papá. ¿Cómo estás? Bien, Juancito. Bien, Juan Pablo. Qué bueno. Qué bueno escucharte, viejo. Bienvenido a los Realty Talks. Acá conversamos con todos los que consideramos referentes en este mercado, nuestro mercado de trabajo y en nuestra pasión. Que sé que la compartís, papá. Escúchame. Primero, contale a todos los que nos están escuchando, ¿quién es Mario Pinelli? Ese tanito que vino hace 15 días, digo yo, de Italia, de Amendolara. ¿Quién es Mario? Bueno, vos lo has escuchado decir varias veces. Yo soy un inmigrante, una palabra, un término muy utilizado, mal utilizado, expoliado en este momento. Yo soy un inmigrante, lo viví como inmigrante desde el año 53, y en el 53 que mis viejos me han traído aquí a la Argentina, ¿no? A la edad de 10 años. Y bueno, y en este país, que yo no me canso de decirlo, maravilloso, tuve la oportunidad de desarrollarme. Por supuesto, puse en mi pequeña parte, pero la parte más importante fue el contexto del país, la nación, las normativas, todo esto que me permitió a mí, siendo un inmigrante, un extranjero, hacer todo lo que hice algunas cosas. Entre ellas, bueno, soy egresado de Escuela Técnica Industrial, el ENET Casal Calviño, el ENET número 17, de ahí de Barrio Floresta. Luego la universidad, por supuesto, siempre en el marco, como sabés, de trabajar y estudiar. Pero en ese momento no había posibilidades. Mi familia no tenía las posibilidades de mandarme a estudiar sin trabajar. Entonces trabajaba, como yo tenía ganas de estudiar, entonces me bancaban todo lo que podían, pero con la condición de trabajar, ¿no? Así que luego la universidad, intento, primero la UBA, no se podía por los horarios, los cambios, para una persona que trabajaba era muy difícil, pero intenté, porque aparte había una normativa en ese entonces que el último año del secundario podía hacer el ingreso a la universidad. Lo intenté 3 meses, imposible, eran 3 cosas ya: el trabajo, el ingreso a la universidad a la tarde y a la noche la escuela técnica, ¿no? Era imposible. Más la universidad, que era la única universidad importante que teníamos en Buenos Aires, el conurbano, y había examen en el ingreso, había 300 alumnos en el aula. Imposible. Intenté en el curso de verano hacer la UTN, me fue bien, ingresé, pero como era época de dictadura, la época de María, con el ministro Artigueta en ese momento, me acuerdo, porque me echó de la universidad porque había hecho un movimiento de apoyo a los chicos que le habían cambiado las normas. O sea, necesitaban una norma para ingresar y después se la cambiaron sobre la marcha, porque había sido superada. Entonces nosotros hicimos un movimiento estudiantil, se echaron la patada, ¿no? Y terminé ingresando a la Universidad de Morón. Ahí empezaba toda la onda de las universidades privadas. No, nunca fui partidario de las universidades privadas, pero era el escape que yo tenía. Yo quería ser ingeniero. Mi sueño era ese, así que aparte me quedaba bien, estaba cerca, yo soy del oeste. Trabajaba en una empresa muy grande, una multinacional de automotores, la empresa Chrysler, en lo cual nos ayudó muchísimo. Muchos muchachos estudiábamos en Morón, y nos facilitaba la cuota porque nos adelantarnos todo el pago del anual. La universidad nos hacía un descuento y la empresa nos descontaba mensualmente. Era una cosa muy ventajosa. Eran muchos alumnos, no solo de ingeniería, sino de contabilidad, de seguridad y higiene. Había muchísimos alumnos que íbamos a Morón. Bueno, y ahí empecé, y bueno, cómo me giré de lo técnico a lo
a la construcción, porque soy técnico mecánico, me de herramientas, buen alumno, buenas notas, abanderado de la escuela. Y no, es porque un día, empezando la carrera de electromecánica en la Universidad de Morón, no sé qué problema hubo ahí también, no me daba las materias correlativas, entonces me engancho y hago la carrera de agrimensura, la única que podía seguir, pues sabía que si yo dejaba con todas las exigencias que tenía el trabajo, no iba a poder seguir. Entonces digo, no, yo en la universidad quiero seguir, entonces me enganché en la carrera alternativa que era agrimensura, que estaba en Morón. Cuando hago agrimensura y salgo al campo a trabajar al exterior, al aire libre, dije, no, esto es lo mío no es estar encerrado en una oficina, en un tablero. Y era bueno, era bastante, digamos, para decirlo de forma simple, bastante exitoso en el tablero proyectándome mecánica, ¿no? Pero no, me encontré con que me encontraba al aire libre trabajando en la agrimensura, con teodolito, con cintas y qué sé yo. Esto es lo mío. Y ahí nomás pegué el giro y me gustó tanto y era tan bueno eso que en el año ese me tatué como 9 materias, imposible. Para un tipo que trabajaba meter 9 materias en un año, una cosa maravillosa. O sea, al año y medio terminé la carrera de mensura, digo, no, pero yo quiero ser ingeniero, como agrimensura, en ingeniería, tienen muchas materias en común, entonces me fue fácil girar para ingeniería civil y me recibí ingeniero civil. Pero igual me gustaba, me gustaba y toda esa vida al aire libre, construir, pero aparte yo vengo en un ADN, primero ADN por italiano, todos los italianos son constructores, genéticamente viene de los romanos, y después mi viejo albañil, mi hermano, constructor, así que lo que pasa es que yo era medio oveja negra, me llevo para la mecánica. Así que volví un poco al ruedo y ahí sí, me recibí de ingeniero y empecé a trabajar, ya después me fui de la empresa, ni bien me recibí, empecé a trabajar por mi cuenta, en el sur, ingeniería, y empecé a hacer mi propio camino, ¿no? Y de todo tipo. Primero, como nosotros salimos con una formación muy fuerte en la parte estructural, en ingeniería civil, los programas de la Universidad de Morón eran idénticos a la Universidad de Buenos Aires, y que era una impronta en estructura, entonces uno sale porque quiere hacer estructura. Y me di cuenta que, bueno, estaba trabajando muchos estudios de arquitectura, especialmente como estructuralista, pero me di cuenta que era mucho trabajo, pocos ingresos. Entonces, la documentación, como vos sabés, es el 10% del valor de obra. Y el cálculo es un 3% de la documentación, era muy poco. Así que no, dije no. Entonces, empecé aquí a analizar ese tema, dije no, voy a hacer nada más que el cálculo de estructuras a aquellas personas que me dan las estructuras a que yo las construya. Si no, no me interesa. Y así, bueno, empecé y fue bien, porque después empezamos hacer de todo tipo, estructura grande, me tocó la buena época del parque industrial, no, antes del parque industrial, la erradicación industrial que se hizo en las 4 provincias, por la década del 80, en San Juan, Catamarca, San Luis y La Rioja. Allí miles de empresas han radicado esos lugares y se construían muchísimas plantas industriales. Y con el fuerte de seguro y era realmente muy seguro ese aspecto, que del hormigón y las estructuras tuvo muchísimo trabajo. En los 5 o 6 años trabajé en el interior un montón. Volví a Buenos Aires, dirigí plano de obra para un barrio de vivienda muy grande allí en Urbano, de 400 viviendas. Y bueno, después por cuenta, después el emprendimiento, uno propio, que te aspira más y a comprar terreno y a construir para nosotros, tu asociado, con otro ingeniero que acompañé de la universidad también, tuvimos 8 años de sociedad que tenemos muy bien, después nos abrimos, él es una gran empresa constructora ahora, funciona muy bien, y bueno, eso, y después, bueno, una cosa, la otra, corté por mi cuenta y fui terminando en Mar del Plata, en Brasil también, en la zona del estado de Paraná, construí Noya, yo como matriculado, porque ahí tenía que hacer la rebane de ingeniería y son muy burocráticos y todo, me ponían trabas, pero sí hacía el anteproyecto y se lo presentaba a los profesionales de allí. Yo hacía la dirección de obra, ¿no? Así que también, y bueno, y los últimos 10 o 11 años en Santa Rosa La Pampa, por casualidad, por tu
imposición de alguna forma, terminamos en Santa Rosa y allí se hicimos también más de 3.000 metros cuadrados de vivienda, que para nosotros, una empresa chica, son muy importantes, y de la cual desarrollamos todo, y de la cual hemos vendido muchísimas, otras las estamos administrando, la estamos explotando en alquileres, y estamos muy contentos, hacemos un nombre también en La Pampa, y en Mar del Plata también hemos hecho algo, y así eso que uno va haciendo su camino, ¿no? Su camino al andar, y vas viendo esto. De todas maneras, yo a esta altura de mi vida, no sabes qué, si bien tengo todas las ganas de seguir haciendo cosas, sobre todo haciendo cosas, yo creo que nuestra profesión tiene que innovarse. Y si yo fuese, me faltó un tema importante, también me dediqué. Ahora entramos ahí. Bueno, después entramos en el tema. También desde el punto de vista profesional, yo veo que nosotros venimos de una forma retrasado, seguimos construyendo y trabajando en forma muy, muy primitiva, parecía forma. Como los romanos. Exactamente. Como los literales. Exactamente, con el ladrillo que viene de Egipto y los romanos y la mezcla y la piedra, no le falta el arco romano nada más, y eso ya no va porque es costoso, no tenemos mano de obra, no tenemos la predisposición de los chicos jóvenes a aprender, entonces hay que ir realmente, hay que meter la tecnología con todo en la discusión. Esto creo que es el paso que viene y que les corresponde a ustedes, a las generaciones nuevas, de meter dar ese paso importante, el salto que se han dado en otras disciplinas, en otras profesiones, pero en la nuestra no. En la nuestra no, seguimos muy antiguos. No, para mí no es solamente el tema de que la vivienda es cara, no. Simplemente venimos, eso es un tema a resolver e innovar. Creo que la tecnología, que ahora ha pegado en los últimos 50 años un golpe enorme, nos ha cambiado hasta la forma de pensar, creo que tiene que incursionar en la construcción. No podemos ir construyendo y tardando para hacer una vivienda familiar de 400 metros para un año. No puede ser. Eso tiene que salir en 2 meses, 3 meses a lo sumo. No sé, tenemos que elaborar en talleres, en particularizar, hacer un montaje rápido. O sea, no podemos montar una platea, la hacemos in situ, pero todo lo demás sí. Yo creo que es así un poco la que se viene y así va a tener una reducción de costo, va a tener agilidad, va a tener trabajo y va a tener... Te pregunto algo, hay un cambio, hablaste de una vivienda de 400 metros y nace algún ruido. Vamos a un cambio demográfico donde la tasa de natalidad en Argentina está bajando brutalmente. Lo vemos en Europa, donde hay menos de un hijo en promedio por familia, donde, o si querés, hay 0,5 o 0,4 hijos por persona, generación a generación, y los espacios para vivir que está requiriendo la gente son cada vez más chicos, las casas grandes y medio que están quedando fuera del mercado. ¿Es lógico seguir construyendo casas tan grandes para un mercado? No, yo tomo una referencia... Para una sociedad, digo, vamos, ¿no? Yo tomo una referencia desde el punto de vista técnico, nada más, una referencia, digo, para hacer una vivienda con 400 metros. Va a la universidad para estudiar, quedan los padres solos, mantener una casa cuesta mucho dinero, pues, es insegura por la forma en que estamos viviendo, es insegura, no solo insegura en el conurbano bonaerense o en La Matanza, como donde yo vivo, sino es inseguro casi en todos los lados, en todos los conurbanos de todas las grandes ciudades. Entonces, ¿qué sucede? Entonces, más seguro es la gente se va a un edificio, 2 ambientes, la pareja que quedó, los padres que hoy tienen por suerte son más longevos, a vivir tranquilo ahí, tienen el costo de especie y nada más, pero le meten llave a la puerta y salen de vacaciones cuando quieren, vienen, abren y prende la luz, no tiene que hacer más nada. Creo que eso es una tendencia y nosotros, como viste en La Pampa, esos 50 departamentos que hemos construido, son todos chicos jóvenes o gente mayor que quedó sola. Sí.
todo, se desprendieron. Yo, últimamente hay casos de que gente ha venido hasta campo para venir a vivir en el departamento. Ahí, la ciudad, en el centro, tiene todo a mano, son 2 personas solas, 2 ambientes amplios, la recontra sobra, con cochera, y ahí se maneja. Creo que es una tendencia, sí. Yo cuando me refiero a los 400 metros, es que para construir 400 metros es eso lo que pasa, que no podemos tardar todo el tiempo, pero hagamos otra cosa. Cuando en Brasil lo ve mucho, Brasil tiene muy bien desarrollado desde el punto de vista ingenieril, desde el punto de vista de fabricación, las viviendas de hasta 8 plantas. Se hace todo taller, se monta nada más en el lugar. Nada más todo el taller, viene con las columnas, con las vigas, con las pretextos, pim, pum, pam. Y tiene un edificio de 8 pisos, no sé, 2.000 metros. En 8 meses, 9 meses lo terminaron, te lo entregan. Es una barbaridad con qué velocidad se trabaja y por lo tanto hay una reducción enorme. Más de 8 pisos no, porque estará demostrado, habrán analizado ellos el tipo de suelo y todo, no son muy seguros, pero a todo 8 pisos, ¿no? Vienen, montan 300, 400 kilómetros, hacen el level del proyecto entre la conclusión del proyecto, que lo hace el ingeniero y el arquitecto, se lo lleva, manda a la planta, y la planta le manda el producto ya elaborado, no pasa más de 45 días. Y en 45 a 60 días le arman toda la estructura. O sea, una cosa de loco. O sea, que entre proyectar y tener estructura totalmente hecha, no pasan 100, 120 días. Después todo el demás revestimiento, una cosa maravillosa. Y han reducido enormemente costos y la velocidad con que se trabaja, ¿no? En Brasil, la cuestión de escala, como decís vos, se justifica, son más de 220 millones de habitantes, que esto, pero creo que le han dado una vuelta con respecto a nosotros. A ver, creo, es cierto, hay un tema de escala, hay un tema de volumen, pero creo que hay un tema de continuidad. Brasil tiene crédito hipotecario, que nosotros no lo tenemos. Digo, y acá hoy ya no está la discusión si el crédito hipotecario es una buena herramienta. Los últimos 25 años no lo tuvimos, excepto pequeñas ventanas, y creo que el crédito hipotecario es una necesidad. Claro, pero eso yo digo, vamos a la política de gobierno. Nosotros estamos hablando de un tema nuestro ahora, desde el punto de vista netamente ingenieril y constructivo. Ahora, claro, está otra pata, la pata de dinero, la pata financiera, la parte económica. ¿Cómo hacemos? Tiene que haber contexto, pero me caso de tiene que haber un contexto de parte del Estado. O sea, el Estado no puede estar ausente de las viviendas. Nosotros, no sé, hasta que yo escuchaba, tenemos un déficit de vivienda que supera los 3, 4 millones de viviendas, sí. Y eso no puede encarar un particular. No, de ninguna manera. No, de ninguna manera. Entonces no puede encarar proyectos de 200 viviendas particular porque sí. Entonces tiene que estar el Estado favoreciendo, simplificando, beneficiando. Entonces sí, como pasa en todos los países desarrollados. ¿Te das cuenta? Entonces eso sí. Entonces yo creo que la otra pata le falta es el Estado. Y bueno, y ahí volvemos a la gran discusión. Si Estado chico, Estado grande, Estado eficiente, Estado ineficiente. Yo creo que el Estado tiene que estar. Tiene que ser eficiente, sí. Tiene que tratar de gastar lo menos mal, tiene que tratar de gastar mal, sí. Pero el Estado tiene que estar. ¿No? Ojo. Yo creo que el Estado lo que tiene que dar es continuidad, y continuidad para darle la posibilidad a los privados, en el caso de el prefabricador que desarrolló una línea de procesos para fabricar edificios de hasta 8 pisos, el esquema nuestro entre medianeras. El prefabricador que desarrolló un sistema de 866 o 10 metros para hacer edificios de 2.000 metros en la ciudad de Buenos Aires, seguramente tiene que hacer una inversión enorme. Necesita varios años para poder repagarla, y si no tiene una continuidad de demanda, sabe que no lo va a poder repagar y no lo va a invertir. Y el desarrollador, en el caso nuestro, que tenemos que salir a comprar una estructura, entre pagarle un 20% más de repente a la persona que nos va a entregar la estructura en 15 días o en 3 meses terminada, contra el compañero latinoamericano que la va a hacer en tradicional y va a tardar 10, 12 meses, pero me la va a cobrar un 20% menos. Si yo como desarrollador no tengo, bien como bien dijiste, un contexto donde yo tengo previsibilidad, voy a preferir arriesgar económicamente la menor cantidad e ir con la solución no industrializada porque es más económica. Y no voy a privilegiar la velocidad que me da la inversión, ¿no? Digo, sí, yo pienso que sí, pero vuelvo de acá no tenemos que sentarnos
inversores, desarrolladores, sí, comercializadores, Estado, y todo eso. Tengo una pata, porque el Estado necesita darle solución a su pueblo, a su población que no puede llegar. Entonces, ¿cómo podemos? Nosotros, insisto, vos, Juan, yo, y muchísimos como nosotros, chicos, no somos la solución, no podemos reemplazar al Estado, por más pequeño que sea. Yo lo digo siempre esto, yo le digo a mis sobrinos, a veces me digo, flaco, yo te puedo dar una mano, te puedo ayudar, pero no te olvides que yo no soy el Estado que te puede resolver todos los problemas. Está el Estado para eso, entonces yo lo aclaro. Y lo mismo, el tema de la vivienda, hace falta muchos millones de viviendas para hacerlo. Erradicar nuestras villas es una vergüenza a nivel humano, no solo a nivel argentino. A nivel humano podemos tener lo que tenemos hoy, con esta temperatura de cerca de los 40 grados centígrados. No podemos vivir, la gente no tiene ni agua, menos cloacas, menos... Es una locura. Estamos en el 2026 ya. No puede ser, si vos, como dijiste al principio de la charla, los romanos, nuestros antepasados, vivían mucho mejor que nosotros. Sí, acueductos, baños turcos, grandes construcciones amplias, patización. Entonces, me parece que es eso donde estamos. Yo vuelvo a lo de antes, no me quiero sacar la culpa. Yo como ciudadano, vos lo sabés perfectamente, esto vamos a hablar un poquito más adelante, soy un tipo muy comprometido con la sociedad, con mi pueblo, con la Argentina, con la humanidad. Siempre fui comprometido. A costa de sacrificar cuestiones mías, cuestiones materiales. Pero el Estado no somos nosotros. Nosotros somos una parte chiquita que colabora con el Estado. No somos nosotros como privados, pero el Estado somos nosotros los responsables de involucrar y involucrar. Sí, exactamente, involucrar y saber elegir. Sí, es un tema digno de discutir. Y además, yo creo que hay algo que no debemos tener diferencias, y es el Estado tiene que estar sentado a la mesa. Después, dependiendo de la bandera, buscará un Estado con más involucramiento o con menos involucramiento, pero la política tiene que venir. Claro. Después, lo que no puede estar es ausente de la mesa. No puede dejar todo librado al mercado, como se dice ahora. No, tiene que estar presente a la mesa. Tiene que estar presente, pero hay cosas, reglas básicas que tienen que manejar a ellos. El Estado tiene que fijar los lineamientos y después tiene que ser el control de todo esto. Después será de un lado, será del otro. Uno querrá un Estado más involucrado, más presente, con más involucramiento, que sea, no sé, sea accionista en empresas y participe en empresas, y otros querrán un Estado que no sé, las empresas, pero tiene que estar en la mesa para marcar el marco. Para urbanizar nuestras villas, bueno, está más en La Matanza. Yo vivo en La Matanza, tenemos 220 villas. No sé, La Matanza es uno de los distritos, ¿sabés?, que más poblado de toda la Argentina. En la provincia. Claro, entonces hay centenares de miles de personas que viven hacinados ahí. Y eso no lo puede encarar un privado. Tenemos que encarar con el Estado nacional, el provincial, el comunal y después el ente privado. Bueno, a ver, entre todos, ¿cuál es la solución de esto? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Quién hace cada cosa? Y podemos salir adelante. Si no, por eso es importante. Bueno, volviendo al tema, cuando arrancamos, creo que también con una modernización de nuestra profesión, de nuestra construcción, creo que sí va a ser todo más rápido. O sea, tampoco podemos buscar un barrio de vivienda, 400 viviendas y tardar 10 años. Es una locura. No estoy de acuerdo. Bueno, en un año y medio que además, hay que pagarla las viviendas. Claro. Pero además hay que pagar. Además tiene que pagar, y que la vaya a recibir la tiene que pagar. Sí. La pagará con facilidad y volvemos a... Tardará 10 años, 20 años, 30 años. Y volvemos a la discusión del crédito hipotecario. Bueno, volvamos unos cuantos años atrás. Vos viniste a Argentina hace muchos años. Y uno de los grandes deseos que tenían todos los inmigrantes cuando venían de una Europa muy, muy golpeada, era, yo voy a estar unos años aquí y me voy a volver. Vos me contaste muchas veces que lo soñabas eso, que cuando eras más chico decías, yo me vuelvo. Pero después, en un momento de tu vida, dijiste, ¿por qué me voy a ir de este país que me está dando y donde tengo muchas posibilidades? ¿Qué fue lo que viste en ese momento en Argentina? Ese es un tema lindo que me estás preguntando. Lo cuento a veces. Yo vine a los 10 años y medio. 10 años y medio. Yo soy nacido en marzo y llegué en el mes de noviembre. ¿No? Y bueno, bien, como dice, comúnmente se dice, con el pie derecho, todo. La cuestión de circunstancias. La cuestión de laburo, no solo fue suerte. Pero sí, supongamos que fue laburo. Fue de trabajo, pero fue suerte también. Una cuestión, la escuela, vos sabés, Juan Pablo, que yo lo cuento siempre, digo a ustedes que tienen que estudiar, que
lo único que en este mundo que te asegura el éxito, de alguna forma el éxito de estar bien, ¿no? El éxito económico, ¿no? Es estudiar, es prepararse para eso. Y yo no sé, tengo un ADN en mí que yo soy, pues, a ver, mi padre alfabetizado, mi viejo, en la guerra en el frente de los... En el cuarto ejército. Claro, en el ejército haciendo Rusia, mi viejo. Un cano que estaba en el eje, yo era de que estaba invadiendo Rusia junto con los alemanes. Ahí fue alfabetizado por un compañero de él, un teniente que debe tener la misma edad de él. Mi viejo tenía 23 años. Era un hombre del campo. Lo mandaba a la guerra a pelear y el tipo le decía escribir y mi viejo me contaba una cosa maravillosa. Cuando él escribió la primera carta a mi viejo, que estaba casado, y recibió respuesta. La primera carta sería con temblores, qué sé yo, no sé, el como pudo, pobre don José. Y dice la emoción, se puso a llorar de la alegría de que lo que él había aprendido en el ejército, le había enseñado su teniente, servía para algo, que era importante que eso. Bueno, mi vieja ama de casa. ¿Qué podíamos? O sea, pero había algo en nosotros de que queríamos salir de eso. Por supuesto, yo cuando dejé Italia, yo soy del sur, de Calabria, un pueblito que se llama Mendolara, provincia de Cosenza, sobre el mar Jónico, y la escuela era mi lugar de felicidad, me parecía de alguna forma, mi club, donde yo en la escuela realmente me sentía bien porque era buen alumno. Entonces tenía el respeto no solo del docente, sino de mis compañeros. Fuera de la escuela no, porque socialmente era el más bajo del pueblo, pero no importa. Entonces, claro, como decís, si uno viene acá, lo trae, lo viene, yo no vine solo, viene extranjero. Entonces siempre tienen la ilusión de volver y un poco como todo chico, de contar lo que veía acá, lo nuevo, viste, que era todo esto, especialmente el idioma, las palabras, que el español, si bien son primos con el italiano, pero no son iguales. Bueno, todo eso. Hasta que da un momento que no, pasaron 6, 7, 8 años, ya yo después de empezar el secundario y todo, dije, no, este pueblo no, yo voy de acá. Y acá tengo toda la posibilidad, a mí me han dado, pues habla de un país maravilloso al principio, dije, porque me ha dado todas las posibilidades, Juan. Yo en ese momento era ciudadano italiano, o italiano de nacimiento, no era ciudadano. Entonces resulta que nadie me dijo a mí aquí en la Argentina, mira, vos por ser inmigrante esto no lo podés hacer, o no podés entrar por esta puerta, o tenés que usar, no sé, tal sombrero. Nadie. Estaba todo, digamos, de forma dejado a mí libre albedrío. Lo que yo quería hacer, si lo hiciera bien, me tenía todas las puertas abiertas. Es importante que es eso. Eso no se da en ninguna parte del mundo. Que a un tipo inmigrante que no sabía ni siquiera hablar, que yo empecé a hablar bien, va bien, en la escuela, 6 meses después me empecé a entender, que te den todas las posibilidades. Entonces, eso fue madurando en mí, hasta que llegó un momento y dije, pero yo soy un tonto, ¿qué? No, cuando viene la época de las elecciones, claro, yo tenía inquietudes que había dentro en mí de hacer política, de tener primero los movimientos estudiantiles, esas cosas, pero me daba cuenta cuando venía la época de votar, yo no podía votar. No podía votar porque era italiano, no estaba en ningún padrón, no existía nada. Hacía todo el movimiento, todo el trabajo de base, todas las movilizaciones, toda la propaganda, pero yo no podía votar. No, pero soy un tonto. Entonces, yo me planteé, la forma que se dice, frente al espejo, y dije, pero Flavio, ¿qué haces? Si vos no vas a volver más a Italia, vos estás bien, estás cómodo, tenés todo un porvenir acá, y este país te está dando todo, te dio todo y te está dando todo, ¿por qué no te comprometes más? Me decía yo a mí mismo. Y efectivamente, y ahí fue como tomé la decisión heroica, totalmente cuerda, totalmente pensada, y lo volvería a hacer 1000 veces más, que yo me hago ciudadano argentino. Me hago ciudadano argentino y voy a dar a este país lo mejor que puedo dar a mí. Y así fue. Yo mismo me tramité la ciudadanía, no fui ningún abogado, ningún estudio, nada. Pero fui para las oficinas, todo, busqué el recorrido que había que hacer, todos los papeles, estoy por un lado, golpeado, otro. Saqué la ciudadanía en 3 meses, una cosa que nadie lo había hecho hasta ese momento. Así que bueno, juré, digo, y ya me empadronaron, empecé a votar y empecé a militar en un partido político de mayoría acá en Argentina, de lo cual tuve una linda carrera ahí adentro, donde también profesionalmente me he ido muy bien. Yo fui
el fundador y el primer presidente del Colegio de Ingenieros de la provincia de Buenos Aires. El último consejero del El último, ahí está. El último consejero, porque antes era para la ley de colegios profesionales. Antes había un consejo profesional de ingeniería que agrupaba arquitectos, ingenieros, agrimensores, ingenieros agrónomos, técnicos. En ese consejo de ingeniería de la provincia de Buenos Aires había delegados titulares y suplentes. Entonces, los ingenieros agrónomos tenían un delegado titular y suplente, consejeros titulares y suplentes, los arquitectos igual, y yo fui el primero. Mira qué cosa linda. Entonces, por lo tanto, con los ingenieros civiles siempre fue una profesión muy reconocida, muy importante, en todos lados, en la provincia de Buenos Aires, sobre todas las cosas, y el capital también. Entonces resulta que los presidentes, un consejo con gobierno colegiado, sus pares elegían al presidente. Entonces siempre elegían de presidente del Consejo Profesional de Ingeniería a un ingeniero civil. Y siempre ese ingeniero civil, en toda la historia, de 1917 hasta 1984, siempre fue un ingeniero civil platense. Y siempre ingeniero civil platense de derecha. Bueno, hasta que yo irrumpo yo y le gano al platense, esa poesía, en el 84. Le gano y le gana un negrito de La Matanza, no lo voy a creer. Un ingeniero civil de La Matanza, el peronista, que la rompe el esquema. Pero en la elección le gané, pero después cuando se reunió el colegio, digamos, los consejeros todos, ahí me dejaron de contar, no me eligieron presidente a mí. Así que, pero sí, estaba reconocido que yo tenía la mayor cantidad de votos, que bueno, una linda experiencia. De allí nosotros tramitamos, después, a través de los arquitectos que querían separarse, dijimos, bueno, si es bueno armar un colegio para arquitectos, también es bueno armar un colegio para todas las profesiones. Y ahí armamos 4 colegios, el de arquitectos, el de técnicos, el de agrimensores y el de ingenieros civiles, de ingenieros. Y yo fui el primero que no solo intervino en la creación de ingenieros, sino que nosotros dividimos la provincia en 7 distritos, la provincia de Buenos Aires, que es bastante grande, y yo fui el primer presidente del distrito 7, que es el más grande de todos los distritos de la provincia de Buenos Aires. O sea, después también fui secretario de Obras y Servicios Públicos de La Matanza, del municipio de La Matanza. Desde el punto de vista profesional es algo muy interesante, ¿viste? Estar al frente de las obras, que estás en un municipio de 2.800.000 habitantes, es algo que realmente... Algo que a mí me parece más interesante es, un día, después de luchar tanto por tu educación universitaria, después de haber pensado tanto en cómo llegar a la universidad, en cómo Matanza no tiene universidad, luchaste para lograr algo que era impensable. Bueno, y este es el broche de oro, de alguna forma, fue, porque siempre, Juan Pablo, yo te dije en un momento de la charla, cuando fui estudiante, yo no tenía un club, un grupo de muchachos amigos en el bar y íbamos de fiesta, no. La fiesta mía de dejar de trabajar y ir a la universidad. En la universidad yo realmente me sentía bien, me sentía cómodo, me sentía feliz, aprendiendo, relacionándome con los profesores, con la academia, con los compañeros, y siempre, por eso no quise nunca dejar, por ese el cambio de pasarme de mensura, por lo que quería dejar, pues había podido dejar un año. Bueno, y eso siempre tuve la inquietud. Resulta que también, cuando vos estás en un cierto grado de información y de decisiones y todo esto, nosotros en La Matanza no teníamos universidad, no teníamos escuela técnica. Yo sabía perfectamente que yo de La Tablada, donde vine, donde de Italia fui a La Tablada, donde viví la mayor parte de mi vida, iba a estudiar a Floresta, tenía 45 minutos colectivo, entraba a las 7, salía a las 11, y a las 12 llegaba a mi casa, todo durante 7 años. Entonces, digo, no teníamos escuela, no había escuela, teníamos menos universidades. Entonces, ¿cómo la universidad? No podíamos tener universidades nosotros, no podíamos. Entonces, bueno, ahí empujamos un proyecto de creación de universidades, se pudo crear la Universidad Nacional de La Matanza, en la gestión del doctor Carlos Menem, con mucha ayuda, con un empuje enorme del diputado Pierre, que era presidente de la Cámara de Seguimiento. Y bueno, yo tuve el honor que me designen a mí primer rector normalizador de la universidad. Y no, fíjate que las cosas lindas que son, ¿no? Vos lo sabés, pero con la gente no. Yo había trabajado, y bueno, cuando arrancamos, la ley decía que era la Universidad Nacional de La Matanza,
y decía, dos o tres artículos más, nada más que decía que decían hacer un rector normalizador durante 5 años, con una comisión con el asesor, nada más, no decía presupuesto, no decía edificio, no decía carrera, no decía nada, tuvo que hacer todo de cero, de nada bien. Entonces, y no había nadie, mi equipo, no había nadie que me podía ayudar, menos los políticos, porque Pierre tenía buena voluntad política, pero no era universitario, no conocía, ¿viste? Y el intendente tampoco, y bueno, esas cosas, ¿viste? Me tiraron ahí, me tiró un paquete enorme, que si bien yo, lo bueno que había pulsado la universidad, conocía cómo funcionaba la universidad, pero nunca había colaborado en el armado de una universidad. ¿Qué era eso? Era chino. Bueno, con voluntad, con trabajo, mucha voluntad y muchas noches casi sin dormir, leyendo muchísimos estatutos, de todos los estatutos, tanto de las universidades nacionales como del extranjero, de todos lados, para armar nuestro propio estatuto, que es muy, muy moderno y sigue siendo hoy. Bueno, arrancamos la universidad. Primero en la escuela primaria, que nos prestaron los edificios, y después, y esta es la simpática. Yo había trabajado en Chrysler, como dije antes, en una empresa multinacional de automotriz, la Chrysler de San Justo, pero he estado 10 años. Había entrado recién terminado la escuela secundaria y después hasta casi me recibí ingeniero. Y muchas obras que había en la universidad, perdón, en la fábrica la había hecho yo, había colaborado yo ahí, a dirigirla, a controlarla y todo. Bueno, después me fui, empecé a trabajar con mi cliente, vuelvo 15 años después, la universidad había sido desactivada, la fábrica había sido desactivada y se había fusionado con Ford, Pacheco, ya habíamos formado con la China. Esa planta había quedado desactivada. Y ahí fue la planta que está en San Justo. La planta que está en San Justo. Para los que somos de la zona conocemos, pero la gente no. Claro, la planta grande está en el centro de San Justo. Una planta que son un terreno de 35 hectáreas, con 10.000 metros cuadrados construidos, galpones, oficinas, todo. Sobre el centro de San Justo. 10.000 no. 10.000 no, 10 hectáreas. 10 hectáreas construidas, pero. 100.000 metros. 100.000 hectáreas, perdón. Sí, tenés razón. 100.000. 10 hectáreas construidas, 35 hectáreas total, 35 suficientes. Y bueno, la anécdota muy simpática también, yo me pongo en contacto con un martillero amigo que no está más, actual de Luis Pastor de Castelar, un tipazo, macanudo, que yo le trabajaba mucho agrimensura a él, y él se dedicaba a la venta de grandes predios, le pregunto a él si se vendía, pues decía que iba por un Carrefour, me dijo, no sé nada, digo, averiguar, quién la tiene, y bueno, y un día me trae, pasaron pocos días, me trae una carpeta así gorda con un montón de planos, así, y me dice, Mario, acá te traje todo lo que me pediste. Digo, ¿qué te pedí? ¿Qué trajiste? Me dice, no, la fábrica Chrysler, dice, se vende, yo tengo la autorización de la venta y cuesta $7 millones, un montón de dinero. Digo, ¿pero cómo hiciste a conseguir eso? Me dice, no, hablamos año 89, porque poner en contexto, porque hoy $7 millones no, es un terreno en Buenos Aires chico. Año 89, chico, año 89, Argentina quebrada. Argentina totalmente quebrada. Era imposible esa planta, sí. Bueno, sí, tenés razón, sí, hay que poner contexto. Entonces, 7 millones y bueno, me trae la carpeta y me dice, yo logré que me den la autorización a mí. Digo, pero Luis, ¿cómo hiciste? Me dice, no, yo hace mucho tiempo le vendí un predio a Ford, al lado donde están ellos, dice, y yo pregunté, dice, y el señor ese que yo contacté el negocio con él estaba. Entonces le comenté y me dio todo a mí. Digo, por eso suerte. La suerte. Esas son las cosas que la suerte llega. Claro, y así que bueno, entonces yo voy a verlo al diputado Pierre y le comento. Pierre con el principio me dice que no, que imposible, cómo se consigue la plata, que pero le quedó dando vuelta a la cabeza. Y al final se hace un instrumento muy lindo jurídico. Y nosotros se compra todo ese predio sin peso, se compra con impuestos. O sea, se le hace una ley especial para que se calculen los impuestos nacionales que tiene que pagar Autolatina, y los impuestos daban que en 4 años tenía que pagar $7 millones y medio de dólares de impuestos nacionales. Entonces se hace una ley donde por 5 años se le premia un año más que no paga impuestos, esos impuestos. Y nos quedamos con el predio. O sea, como que ellos hubieran pagado impuestos adelantados por 5 años. Nos quedamos con el predio. Y ahí, bueno, era fábrica, como uno conoce, bueno, chiquito, era todo galpón, y ahí empezamos a dar clases. Y hoy, con orgullo, decimos todo, es lo que ya no solo bien puesta, bien vista y todo, pero que le da cabida a 75.000 alumnos del conurbano, la mayoría matanceros,
y su 80% de graduados son los primeros graduados de las familias. Es interesante, ¿no? Fíjate como dijiste al principio, cómo hacía falta una universidad, Claro. Cómo hacía falta la necesidad que había, ¿no? Una necesidad escondida ahí que explotó de golpe. De todas las universidades nuevas que se han armado post democracia de Alfonsín para acá, es la universidad que más creció y que mejor cotizada está, Si no me equivoco, a nivel alumnado es la tercera universidad del país. Yo no sé si la tercera o la cuarta, pero está UBA, está Córdoba, está La Plata y creo que estamos nosotros. Pues está ahí. Sí, estamos ahí. Sí. Es una maravilla. Y bueno, de parte hay que ir verla. Es como que todos nuestros alumnos, es toda una cosa que también yo me considero un poquito factor de todo esto. Los americanos, a sus empleados, los tienen muy bien, siempre. Le dan de todo, cafetería, baños impecables, oficina, aire acondicionado siempre. Yo estuve 10 años con ellos. Entonces estaba todo impecable. Cuando nosotros compramos y fuimos allí, los baños, las oficinas estaban impecables. Entonces nosotros fuimos con los chicos, y los chicos, claro, era la matanza. Entraron, por supuesto, entraron a pintar, con aerosol, a romper, y nosotros ahí, nosotros con el equipo de mantenimiento, se rompió un inodoro, al otro día lo cambiábamos, rompió un espejo, lo cambiábamos, le robaron a la parita, la poníamos, y ahí íbamos hablando. Al cabo de un año, Juan, nadie más hizo un daño. No hubo vandalismo de ningún tipo, y es un orgullo. Hoy parece más un campus universitario de Estados Unidos que la Universidad de Ciudad de la Matanza, de lo linda que está, lo cuidada que está. Y los alumnos son ahora, 75.000 alumnos. Vos pasás a la noche por ahí, vos ves que es imposible, es una ciudad. Así que eso. Y bueno, y volviendo como para cerrar, te digo, y yo te lo digo siempre a vos, te lo dije otras veces también, es un maravilloso país, Juan. Tenemos que creer, pero tenemos que darle todo. Claro que hay gente pícara, hay gente que no está acorde al cargo que ocupa, que nos está fallando continuamente, pero tenemos que insistir y tenemos que probar y tenemos que buscar alternancia. Si no anda este gobierno, elijamos a otro, y no anda otro, elijamos a otro, vamos a pegarla. Es un país lleno de posibilidades, no solo recursos naturales que Dios nos bendijo, en eso tenemos de todo, sino recursos humanos. Nuestros recursos humanos, vos sabés que estuviste trabajando en el exterior mucho tiempo, en varios países, es una maravilla. O sea, argentinos no fracasan en el exterior. Yo me dan los países que he conocido muchos, no he visto ningún argentino pidiendo limosna, Juan. Te lo digo siempre eso. He visto el tipo que o triunfan o se vienen. Pero pidiendo limosna, arruinados, borrachos, a las esquinas, no he visto nunca. O sea, vos fijate, tenemos un país maravilloso. Estamos lejos del mundo, estamos lejos del centro de consumo, pero tenemos esto, tenemos el resto. Creo que tenemos que trabajar vos, tus hijos, tus nietos, tus amigos, todos los hijos de tus amigos, de los nietos, todo tiene que apostar a este país, creer en este país. Más allá de que este gobierno no puede fallar, o el otro no falló, o el que vendrá no vuelve a fallar, no importa. Pero al final la vamos a pegar. Y a donde la pegamos no nos para nadie. Papá, llevamos 40 y pico de minutos hablando. La verdad, para mí es un placer escucharte. Hablamos mil meses de domingo, pero es un placer volver a escucharlo y tenerlo grabado y tener el testimonio tuyo. Yo te agradezco, porque la verdad es que sos fuera broma lo digo esto en las discusiones. Sabés que soy muy cabrón y peleo un montón, muchas veces por opiniones diferentes, porque somos gente de una ideología muy firme y de mucha pasión en lo que hacemos. Pero yo estoy profundamente agradecido y reconozco el laburo y el ejemplo que sos. Nada, te agradezco. Gracias, Juan. Gracias, son mi hijo. Escúchame, Juancito, Juancito, Juan Pablo, escúchame. Yo hay algo que te voy a decir, algo que también lo aprendí de vos. Mira, voy a contar las cosas. Eso es un camino de vuelta. Yo siempre soy abierto a las nuevas experiencias, abierto a todo lo nuevo. Yo no reniego, no digo que una de las frases que yo no digo nunca que lo anterior, lo viejo fue mejor. No, lo mejor es esto y lo que viene. Y siempre estoy abierto, me cuesta ser un gran protagonista de la tecnología moderna, pero no me asusta, me meto. Entonces, y una de las cosas que quiero que la gente sepa, que nunca es tarde para hacer cosas. Yo después de técnico mecánico, agrimensura, ingeniería civil, hice un máster en agronegocio, también incursioné en el campo, hice también otro máster en economía y finanzas familiares en la Universidad Católica de Córdoba.
también hice cursos de administración de bienes familiares en la universidad que me refiero Juan, en la Austral, ¿no? ¿Me explico? Y todo eso, a mí los libros no me asustan, al contrario, son mis amigos. Se puede, siempre se puede aprender día a día y es muy importante donde realmente uno se siente bien. Y esto lo aprendí de él, porque él no para nunca estudiar. Es terrible. Entonces, digo, pero pues igual lo hace, ¿cómo voy a poder ser yo? Yo tengo que ser igual o más que él, pero no lo puedo igualar. Escúchame. Grande, pa. Nada, ¿querés decir algo? ¿Querés contarle algo a la gente? ¿Qué le recomendás a la gente para lo que se viene? Hablaste mucho de la tecnología, estamos en momentos donde está cambiando mucho el proceso de todo, con la inteligencia artificial, con las nuevas tecnologías. ¿Qué esperás? Yo lo que creo, y esto es un análisis que lo hago y lo charlé con amigos míos, nosotros vivimos con un sistema de aprendizaje del año cero, digamos, al año 1950, 1980, que no varió. O sea, en esos 1950 años casi es el mismo sistema de aprendizaje, donde uno aprendía, asimilaba, transmitía y no había problema. En los últimos 60, 70 años eso ha cambiado normalmente, terriblemente. Entonces, lo que aprendemos hoy, mañana quizás no nos sirve para decir como metáfora, ¿no? Quizás dentro de una semana, dentro de 10 días o de 10 meses no puede servir. Entonces, ¿qué digo? Yo, mi esquema, mi condición mental es que digo, no, tengo que estar aprendiendo todos los días y tengo que hacerme la idea de que lo que aprendí hoy, mañana esté cambiando. Entonces, yo les sugiero a todos los que tienen inquietud de que aprendan y saben que mañana tengo que aprender más y más y más. Esto creo que es lo que viene, es una velocidad enorme, ustedes lo saben, los más jóvenes, de cómo están cambiando las cosas y cómo viene con la inteligencia artificial, que ahora va a barrer con todo, después vendrá otra cosa, después vendrá otra. Y sin embargo, sin ir muy lejos lo que cambió desde el punto de vista del microchip, del transitor para acá, que fue, leí el otro día la historia del transitor, el transitor de 50 años, una maravilla de esa famosa válvula de vacío al transitor, una cosa. Entonces, creo que el secreto, y yo lo digo, lo divulgo continuamente, hay que estar abierto mentalmente y que lo que aprendimos no lo vamos a quedar acá, no sirve. Porque esto a una velocidad enorme está pasando, ¿no? Y por suerte, espero que sea para bien de la humanidad, espero que no nos juegue en contra, ¿viste? Porque toda esa comodidad que teníamos, que tuvieron nuestros antepasados, que aprendían algo y con eso vivían, que empezaron a trabajar a los 18 años, a los 15 años en una empresa y se jubilaban en la empresa, eso no va a existir más. Y básicamente hay que aceptarlo, hay que convencerse de lo que es así. Así que eso, lo que yo digo a mis pares, especialmente a mis pares, ¿no? Porque mis pares a veces bajan los brazos y se quedan en la plaza a darle a comer a las palomas. No, no lo hagan, no para nada. Sigan adelante porque la vida es hermosa y es lindo aprender. Muchas gracias a todos. Estamos cerrando la primera temporada, una temporada que a mí personalmente me ha superado con creces en lo que hemos logrado. Los esperamos en la semana que viene con el inicio de la segunda temporada. Vamos a arrancar las charlas de verano con una cápsula de marketing con grandes especialistas en tema, donde vamos a entrar en desarrollo de marca personal, temas de marcas inmobiliarias. La verdad es que un lindo desafío se nos viene por delante. Esperemos que el 26 sea un año que todo lo que nos promete lo supere. Y bueno, muchas gracias y que empecemos bien el 26. Gracias, felicidades.